Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es tu emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas, por lo cual le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo están familia? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquiera de las plataformas que nos estén viendo el día de hoy. Pues ya sabes Jorge, muy contento con un poquito de agua que continúa por acá, aquí en la región, pero muy contentos de esta nueva semana en donde Dios nos da la oportunidad de compartir pues su palabra a través de las diferentes plataformas y con mucha gente linda a nuestro alrededor. Y también doblemente emocionados y doblemente contentos porque ya por fin este próximo sábado vamos a tener, este próximo sábado 9 de abril, perdón, domingo 9 de abril, eh, vamos a tener pues el evento masivo que tanto hemos estado esperando. Vamos a estar en el auditorio El Trompo desde las 11:30 de la mañana. Se van a abrir puertas. Si tú estás en Tijuana, Baja California, en Mexicali, en Tecate, en Rosarito, Ensenada, por favor, ven, acompáñanos. Será un evento increíble. Va a estar el pastor Marcos Witt llevando a cabo este gran servicio. Es un evento familiar, te va a encantar. Invita a tus amigos, invita a tu familia, tráete a todo el mundo, te esperamos este próximo domingo 9 de abril. 11:30 de la mañana, se abren puertas, se abren registros y estamos aquí para recibirte. Muy contentos de que puedas acompañarnos. Y pues bueno, vamos a hablar un tema del día de hoy que llega a nuestro corazón, que creemos que es lo que Dios nos habló en el transcurso de la semana, y todavía hoy a las 4 de la mañana Dios nos hizo algunas correcciones, pero esperemos sea de bendición este programa para ti. Y pues bueno, te comento familia, que el problema que han enfrentado los escépticos a través de la historia es que nunca han podido dar una explicación clara o satisfactoria de cómo fue removida la piedra, de la tumba en donde estuvo Jesús. Y sobre todo, no han podido dar una explicación de cómo desapareció su cuerpo. Sabemos con toda certeza que en el siglo I hubo un grupo de hombres que salió predicando por todas partes que Jesús había resucitado, y que el cristianismo tuvo un impacto que todo un imperio romano en ese tiempo empezó a asimilar, porque nadie pudo mostrar el cadáver de Cristo para poder desmentirlos. La explicación que dieron los líderes religiosos de Israel en aquellos tiempos fue que los discípulos habían robado el cuerpo. Esto lo podemos ver en en Mateo 28, del 11 al 15. Pero esta explicación es completamente absurda, familia. Todos estos hombres abandonaron al Señor desde el momento que lo arrestaron y ninguno había entendido este asunto de la resurrección. Para ellos todo había terminado cuando vieron a Cristo clavado en la cruz. Sin embargo, 3 días después se iban a enfrentar con con una guardia romana para robar el cuerpo de Jesús y luego proclamar que resucitó. Es como que un poquito absurdo que alguien o que un grupo de hombres que no creyeron habían decidido después robar el cuerpo y enfrentarse a todo ahora sí que grupo de soldados romanos para poder demostrar que Jesús había resucitado. Como que esto pues como que no tiene ningún sentido. Además, todos ellos, con la posible excepción de Juan, murieron martirizados por causa de la fe. No hubo uno que muriera realmente de muertes naturales, a excepción de Juan. Las personas
no mienten pues para ser ejecutadas, sino para evitar la ejecución. Por otra parte, es ilógico pensar que en el Nuevo Testamento fue escrito por un grupo de individuos desquiciados, capaces de dar su vida por una mentira a la cual habían inventado. ¿Qué habrán visto estos hombres, estos discípulos que estuvieron dispuestos a morir de las formas en cómo fue muriendo cada uno de ellos? Y sobre todo, familia, ¿qué explicación podemos dar de la transformación de Saulo de Tarso? No olvides que este hombre se había dedicado en cuerpo y alma a perseguir a los cristianos. Sin embargo, Pablo fue el instrumento que Dios usó no solo para llevar el evangelio de Dios, sino lo usó para llevar el evangelio a través de toda Asia y Europa, sino también para escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió realmente en la vida de este hombre? ¿Cómo ocurrió este cambio tan radical? Perseguía y mataba cristianos y de repente tuvo un cambio totalmente de 180 grados en su vida, en donde decide convertirse en el último apóstol de Cristo. ¿Cómo ocurrió este cambio? Tuvo un encuentro con Cristo resucitado sin lugar a duda. Esto lo podemos ver en Hechos 9, del 3 al 5. Y sobre todo, familia, ¿cómo explicar también lo que el mismo Pablo nos dice? Que Jesús, luego de resucitar, se apareció a más de 500 hombres a la vez, la mayoría de los cuales en ese tiempo, cuando se escribió la primera de Corintios, del 15 al 6, todavía vivían. ¿Tuvieron todos ellos acaso alguna alucinación masiva? ¿Qué fue entonces lo que realmente sucedió ese domingo en la mañana, luego de la crucifixión? La historia, familia, cuenta en Lucas 24 que el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado y al llegar se encontraron con una piedra que cerraba el sepulcro que había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Estaban aún ahora sí que muy desconcertadas de todo lo que estaba pasando, cuando se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, que al ver a las mujeres que al ver las mujeres a ellos se postraron en tierra llenas de miedo y les dijeron, estos hombres a ellas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que él os habló de este acto cuando aún estaban en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo de Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iba a ser crucificado. Pero él resucitaría el tercer día. Ellas recordaron entonces que en efecto las palabras de Jesús regresando de ese sepulcro conectaban con los hechos. Entonces en ese momento llevaron ellas la noticia a esos 11 apóstoles que todavía quedaban, porque recordemos que Judas se había suicidado. Fueron María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago y las otras que estaban con ellas, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero los apóstoles les pareció todo una locura y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se decidió y echó a correr hasta el sepulcro. Al inclinarse a mirar, vio los lienzos, así que regresó a casa lleno de asombro por lo que había sucedido.
Familia, yo en lo personal considero muy atinada la decisión de nuestro Señor para que fueran las mujeres las encargadas de distribuir el rumor de la resurrección de Cristo. ¿Por qué esto? Les platico. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan sostiene que las mujeres comunicativas son más felices y logran vivir más tiempo para comunicar o para chismear, dijeran en mi rancho. Esto aumenta la progesterona. Esta es una hormona que reduce la ansiedad y el estrés. Es una hormona que les funciona como calmante, que puede aumentar la sensación de bienestar. Por lo tanto, los investigadores sugieren que para aumentar su producción de manera natural, es importante que este tipo de actividades las unan emocionalmente. ¡Achi! ¡Chi! Si nos vamos al tema de seguros, efectivamente siempre será más barato asegurar a una mujer que a un hombre, ya que en definitiva la mujer es la que vive más tiempo que el hombre. Entonces, si tú te has preguntado siempre por qué en los seguros la mujer sale más barata, pues es porque vive más tiempo. Y ahora te podrás contestar el por qué vive más tiempo. Por una habilidad de comunicación que ellas ya traen integradas en su chip desde su nacimiento. Entonces, familia, no había razón entonces para que ellas estuvieran asustadas, sino llenas de gozo y esperanza, porque el Señor resucitó y tenía la encomienda de hacerlo saber a sus discípulos. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes en Galilea, allí lo verán tal como él dijo. Me encanta ese detalle, y a sus discípulos y en el caso de Pedro, pero ¿por qué Pedro? El Señor quiere hacerle saber al impetuoso Pedro que sus días de utilidad en el reino no concluyeron cuando negó vergonzosamente durante la noche del arresto a Jesús, porque Él es un Dios de segundas oportunidades. Los discípulos deben ir a Galilea para encontrarse con Jesús allí, en el mismo lugar donde Cristo los llamó para que le siguieran y donde ahora los comisionaría a llevar la noticia de su muerte y la resurrección hasta el último rincón de la tierra. Sin embargo, quedaría registro en la historia que las primeras personas que anunciaran esta buena nueva no serían los apóstoles, sino este grupo de mujeres piadosas dispuestas a servir al Señor cuando en ese momento no era popular hacerlo. Movidas por el amor absolutamente incondicional. Y esta, familia, es la otra evidencia incidental de la veracidad de la historia de los evangelios, porque en los días del Señor se le daba muy poca credibilidad a lo que una mujer dijera, tanto así que en una corte legal el testimonio de una mujer y de un esclavo eran similares a las de un criminal. Si esta historia, familia, hubiera sido inventada por los apóstoles, jamás habrían incluido el detalle más minucioso, el detalle de que las primeras en anunciar la resurrección de Jesús fue este grupo de mujeres. Por eso fue lo que este grupo de mujeres vio en ese momento y se percató de lo que había sucedido ese domingo en la mañana. Dios quiso que los apóstoles que iban a colocar el fundamento doctrinal de la iglesia se enteraran, de la misma
boca de estas mujeres de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una leyenda mitológica, sino el acontecimiento más grande que alguna vez haya ocurrido en la historia de la humanidad, y el cual debemos de depositar nuestra fe si queremos ser salvos, familia. Cristo fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Romanos 4:25. Es por la resurrección de Cristo que sabemos con toda certeza que el Padre aceptó su sacrificio en la cruz. De modo que ya no tenemos cuentas pendientes en ese tribunal. Familia, la resurrección significa que somos justificados delante de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como lo comentaba hace rato. Esto lo vemos en Romanos 4:25. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. La palabra dice que éramos por naturaleza hijos de la ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios, y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantaban su ley en aquellos tiempos. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma entonces que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y que nos da el acceso a una relación con Él. Familia, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo para los pecados de cada uno de nosotros. Romanos 6:23. El índice de mortalidad, familia, siempre será un 100%. Ningún monto de esfuerzo, poder, riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte a ninguno de nosotros. Familia, muchos de nosotros en 50 años no estaremos aquí, y en 100 años es muy probable que nadie de los que estemos escuchando este video en este momento estemos aquí en la tierra. Ahora, familia, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo se consumó. Primera de Corintios 15, del 55 al 57. La resurrección de Cristo Jesús significa que todos los que creen en Él están unidos en Él. Segunda de Corintios 4:14. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él y en Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira a nosotros, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Romanos 6:8. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio. Las cosas de un esposo le pertenecen a su esposa.
Recibimos la justicia de Cristo por medio de nuestra unión con Cristo. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad en las Escrituras. En Isaías 56 y en el Salmo 16, algunas de las profecías del Antiguo Testamento, cuyo cumplimiento testifica la vida en donde Cristo resucita, nos dicen: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia prolongando sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él volverá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las inquietudes de ellos. Por tanto, yo le daré parte de las grandes con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esto lo dice en Isaías 53 del 10 al 12. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Salmos 16 del 10 al 11. Familia, la resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio es verdadero. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, donde él defiende la verdad de la resurrección dando una explicación del evangelio en donde depende de ella, y dice: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, es decir, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Esto lo escribió en 1 Corintios del 15 al 14 y luego del 17 al 19. Pablo, familia, explica que la resurrección no es solo parte fundamental del evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte de él. Sin la resurrección, los cristianos no creeríamos en vano y no tendríamos esperanza, pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza y el perdón de nuestros pecados y el derecho de estar bien delante de Dios y de obtener la vida eterna mediante Cristo. La resurrección de Cristo, familia, prueba que Él es Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder infinito, conforme al Espíritu de santidad, como resultado de la resurrección entre los muertos. Romanos 1:4. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como millones de antes que vinieron antes que Él. Él como millones que vendrían después, pero sin embargo no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo. Aquí se demuestra en donde Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo Jesús significa que derramará el Espíritu Santo en todos los corazones que creen en ello. Después de la resurrección, Él ascendió al cielo. Él mandó lo que Él prometió, que fue al Espíritu Santo, para continuar con su trabajo aquí en la tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de nosotros.
en quienes mora el Espíritu Santo. Cristo ayuda a su pueblo por el Espíritu, dándoles fortalezas, convicciones, la guía para vivir una vida que agrada a Dios. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en ustedes que ven y oyen. Hechos 2:33. La resurrección de Cristo nos da una esperanza de vida. Nosotros tenemos una esperanza tremenda, familia, porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios por una herencia eterna que nadie nos puede quitar. No hay una mejor noticia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Primera de Pedro 1 del 3 al 4. La resurrección de Cristo Jesús, familia, significa que resucitaremos igual que Él, y esta es su promesa. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte, y su resurrección es precursora de la resurrección de todos los creyentes que la experimentarán. Los cristianos disfrutamos de la vida resucitada al igual que Cristo, con cuerpos glorificados. Esto está en 1 Corintios 15 al 42 al 44. En esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Y el hablar, familia, de cristianos no significa que estemos hablando de una religión ni de leyes, sino estamos hablando de gente que seguimos a Cristo con amor, que lo buscamos ansiosamente para conocer su palabra y conocer la voluntad del Padre. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de la resurrección. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Él y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona continuando o que continúa en la incredulidad asegura no una buena aceptación por parte del Padre. Sin embargo, no pierdas el regalo. Es increíble en lo que Dios nos ofreció en Cristo. Creamos hoy en Jesús. En Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Familia, fue necesario que Cristo muriera para que diera fruto el Espíritu Santo, para que diera el fruto de la resurrección. Él nos acercó a Él nos acercó a Dios a través de este gran acto de amor. Y no ha habido nadie en este mundo que sacrifique a su hijo por alguien que ama. Y este fue el acto de amor más grande que Dios ha hecho por nosotros. Todo tiene que morir para poder resucitar. Muchas de las veces nosotros
tenemos que morir a nuestras creencias, tenemos que morir a la vieja persona que fuimos para que podamos resucitar de nuevo en Cristo, para que podamos ser salvos, para que podamos ser nuevas personas en Cristo Jesús. Y hoy, familia, yo te voy a regalar 3 puntos para ayudarte a comprender la resurrección de nuestro Señor. Número 1, nuestra fe no se edificó por un puñado de doctrinas, filosofía o algún código de ética. La base de nuestra fe es una tumba que al día de hoy permanece vacía y está basada en la resurrección y en la promesa de que algún día nos volveremos a ver. Número 2. La afirmación más grande de Cristo fue cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La resurrección representa una coma después de esta vida y no un punto final. Número 3. Nuestro hogar está en la eternidad y no en este hotel de paso, en donde nada nos llevaremos. Quizás muchos tengamos un cuarto mucho más grande que otros, con alberca, jacuzzi, con muchos lujos y cuadros increíblemente valiosos. Quizás otros tengamos un cuadro ya desgastado, quizás no tengamos muebles, quizás los tengamos, pero los tengamos muy desgastados. No importa lo que tengas en este cuarto de hotel. No importa lo que creas que tengas. A Dios no lo vas a impresionar si tu cuarto de hotel está lleno de lujos. No lo impresionas cuando entiendes que el dueño de todo el oro del mundo es Él. Es como si tú le compraras un juguete a tu hijo y él te quisiera impresionar con él. Al final, ¿qué dices? Yo se lo compré. No importa qué tan habilidoso seas. A lo mejor tú eres una persona muy habilidosa en tu trabajo, muy sagaz en los negocios, a lo mejor eres una persona muy hábil para el deporte, pero al final a Dios no lo impresionas con eso. A Dios lo impresionas con tu corazón. A Dios lo impresiona con lo que hay ahí dentro. Cuando verdaderamente reconoces a Cristo Jesús como tu Salvador, cuando verdaderamente sigues sus pasos, cuando verdaderamente te entregas en amor y a los frutos del Espíritu Santo, ahí es donde estás impresionando a Dios. Ahí sí Dios se enamora completamente de ti. No lo vas a impresionar con tus dones ni con tus talentos, porque esos Dios te los dio. Y por esos dones y talentos que Dios nos dio, debemos de estarles agradecidos por siempre y todos los días. Debemos de darle gracias. Que la gratitud esté siempre en nosotros, ya que es la llave a una mejor vida. Debemos confiar y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra dice: más a cuantos lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. ¿De qué lado estás ahora? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Qué necesito para estar en Cristo? Yo al principio de chico y ya de más grande no entendía cuál era realmente la fe que yo debería de tener, qué era realmente lo que yo tenía que confesar y que decirle a Cristo para poderme entregar a Él. Hasta que supe que el paso número 1 era admitir tu necesidad, que es: soy un pecador.
Aceptar que no soy perfecto y que dependo de un Dios más grande que todo lo puede y que todo lo hizo en este mundo. La segunda, decide en tu corazón apartarte de esos pecados. Aquí es donde viene el arrepentimiento. La tercera, cree que Jesucristo murió por ti en la cruz y resucitó a la muerte. Aquí es donde seremos salvos por fe. Ora a Dios con tus propias palabras e invita a Jesucristo a controlar tu vida, a ser el Señor de tu vida por medio del Espíritu Santo. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Y si hoy tú has estado separado de Dios, si hoy tú has querido volver, pero no te has atrevido a hacerlo, familia, en cualquier lugar donde te encuentres, independientemente de tu condición, yo te invito a cerrar un poquito tus ojos y hacer esta oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y te pido perdón. Es tu Hijo y creo que Él murió por mis pecados y que tú lo resucitaste. Quiero confiar en Él como mi Salvador y seguirle como Señor desde hoy en adelante. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te voy a compartir lo que este fin de semana creo que Dios me habló, familia. Ha sido un tiempo muy complicado, ha sido un tiempo en donde he visto injusticias por todos lados, en donde veo como gente está sufriendo, como veo como a mi gente más cercana se les agotan los recursos por diferentes situaciones dentro de las decisiones de la empresa donde trabajamos. Y Dios me habló esto, en medio de mi desesperación, de cómo poder ayudarlos, porque sé que no está en mí, sé que no está en mis fuerzas. Sin embargo, Dios volteó a verme y creo que me dijo esto. Me dijo, si tanto confías en mí, ¿por qué dudas? Te afanas, pierdes la fe y olvidas que voy contigo cuando llega la tormenta. Cuando tiembla, dudas y pides que te responda de inmediato. Tú has dicho que soy tu todo y que toda tu vida depende de mí. Yo no obro en la impaciencia ni en la duda. Yo obro en la fe y en la paciencia. El amor es una decisión y no un sentimiento. Yo decidí amarte primero. Así que, familia, celebremos hoy a un Dios viviente que resucitó hace casi 2023 años. Ese es nuestro Rey. Gracias porque somos benditos, Padre Santo. En verdad, ¿lo pueden creer, familia? Si lo puedes creer, serás salvo en el nombre de Cristo Jesús. Familia, bendecida semana, los amamos en donde quiera que estés. Que esta semana sea increíble para ti y que la presencia del Espíritu Santo te acompañe las 24 horas del día. Amén. Chao, chao familia. Buenas tardes.